que es una periodista gigantesca, leyenda, y además tiene una pinta de buena persona que yo no sé si será... Ahora te lo pregunto, pero muy buenas tardes, Olga. ¿Qué tal, Nico? Hola a todos. Oye, es la primera vez en mi vida que salgo en Twitch. Me hace mucha ilu. ¿Qué me dices? ¿Sí? ¿Te estás estrenando en Sí, Twitch? me estoy estrenando. Que ¡Ostras, yo qué sea bonito! consciente, sí. ¡Qué bonito! Qué bonito, qué bonito. Pues qué placer. Mira, una buena noticia para empezar. ¿Qué tal Bien. estás? ¿Qué tal estás? Muy bien. Ostras, Muy bien. estoy Sí, viendo, perdóname, estoy viendo dime. el COVID detrás, ahí Ah, tienes el sí, COVID, ahí está. pero Olga, Es el único que tengo. ¿Te lo puedes creer? pero esto no lo hemos superado todavía, Olga. Perdona, superadísimo. Es más, hasta hace 5 años yo no tenía nada. Y un día estaba con Javier Mariscal, Sí, que es el diseñador sí, del sí, COVID, sí. y le dije, ¿te creerás que yo no tengo nada del COVID, de COVID, digo El COVID COVID, ya? sí, sí. Sí, Pues, mejor cruzamos y dedos. el tipo rebuscó, me dio eso, lo firmó y aquí se quedó. ¡Guau, qué bonito! O sea, lo tienes firmado incluso, claro, qué chulo, qué chulo. Venga, 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 eso es, eso es. Mira, hay gente que tiene el don de decir, si es que es, oye, vaya, es grande la casa, ¿eh? Ah, Que que no, es que no. grande. Sí, sí. Toma ya, para Olga, con dibujito de tu nombre, 1000 besos, Mariscal 2012, 2000. Joder, qué bonito, Olga. No es Ostras. grande, es de cartón, Sí, 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 bueno, pero... Oye, pero No, detrás es de está Flighty. ahí... Está Sí, sí, chulísimo. aquí Está está. chulísimo. Bueno, ¿cómo estás? Ya te he interrumpido en la primera, perdóname. ¿Cómo estás? Nada, nada, bien, 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 bien. Si suena el teléfono, estoy justo eh, atando las entrevistas del sábado para el programa de Radio Nacional. Vale. ¿Todavía no las tienes? ¿No tienes el de este sábado? Sí, pero los tengo dispersos por Europa Ajá. y entonces pues estoy pendiente del teléfono, pero vais antes vosotros. Vale, no te preocupes. Como esto es la vida en directo, tú coges teléfono, yo te cierro micro, atiendes y haces lo que quieras, lo que ¿Te creerás quieras. tú que me voy a cortar? Hombre, no, claro. Bueno, ¿cómo estás viendo esta irrupción de medios, de estas plataformas, de tal, que va la tele, el transatlántico es la tele, siempre lo es. Luego hay otro que es la radio, ¿no? Que es atronador también. ¿Eh? La prensa que está ahí con dificultades, pero de repente toda esta movida de plataformas, ¿cómo lo estás viviendo tú? Que nadie me busque porque no tengo una sola red social. Pero no por nada, porque yo soy vigilante de las redes. Ajá. Soy vigilante. Es más, tengo una cuenta de Twitter absolutamente anónima, aunque he tenido que parar algunas que llevaban mi nombre y no son ciertas. Me gusta verlas, me gusta controlarlas, pero no las utilizo. Pero es No verdad las que es una fuente de información ahora mismo, Twitter. sé Abrirás Twitter como antes abríamos la prensa en las redacciones, ¿no? totalmente, totalmente. Lo que ocurre es que yo siempre recurro luego a medios que entiendo están más controlados como para saber si eso es verdad o no, Vale, ¿sabes? vale, vale, vale. Veo en redes. Pero sí, las redes me ponen en alerta. Sí, sí, sí. No, pero y evidentemente hay gente de la que te fías y dices, vale, esto es como si lo hubiese Totalmente, leído en un periódico y luego vas a los totalmente, trending topic y ahí es donde hay que investigar. Que dices, bueno, totalmente, a ver totalmente. por dónde vendrá esto. Bueno, oye, no sé por dónde empezar contigo. No sé por dónde empezar, porque claro, ¿de qué te pregunto? Mira, voy a empezar yo creo por lo No, último que he no visto hablamos tuyo. del Barça, ¿vale? No, vale, vale, no, no hablemos. Vale, ¿echarías a Koeman o no? No, te lo ahorro, te lo ahorro, te lo ahorro. Sí, ahórramelo, por favor. Oye, te vi en el documental barra reportaje sobre Blanca Fernández de Ochoa en Ujú. Movistar Sí, y bueno, que por parte de la familia fue un reportaje muy valiente, yo creo, ¿no? Muy lo, valiente. lo considero así. A mí me sorprendió mucho Ujú, porque quien me lo pide es la familia claro. que intervenga. Y luego, o sea, me emocionaste. Tú me emocionaste. Te lo juro, te lo juro. Y me emocionaste por cómo hablas y por cómo, o sea, cómo cuentas las cosas, pero hay una pausita que haces, hay una paradiña, hay una cosa que al final toma todo el sentido. O sea, tu manera de decir las cosas, Olga, ¿de dónde Pero la... eso es porque me paro porque necesito pensar
¿qué narices voy a decir? Porque cuando me lo pidió la familia que interviniera, yo les dije, pero vamos a ver, ¿qué vais a contar? Ya. Y, y entonces ya hablé, es el equipo de Informe Robinson, a quien les tengo un respeto absoluto, Mm. que hablé con ellos y les dije, es que yo no sé qué puedo aportar, porque no, Blanca y yo no éramos dos amigas, sí, sí éramos dos personas que nos teníamos mucho cariño, confianza. Yo seguí la Copa del Mundo algunos años, he bajado montañas de culo para seguirla. Um, me, vamos, me he pegado a ella en Juegos Olímpicos y es verdad que hay una escena que preside un poco nuestra historia, que es en Calgary, en los Juegos Olímpicos, Sí. cuando ella teóricamente iba a ganar un oro. Yo estaba abajo esperando para hacer la entrevista junto con otros compañeros. Ella se cae, pierde todas las opciones, viene hacia nosotros, dice tres frases muy bien dichas, se derrumba y se pone en mi hombro a llorar. Entonces, esa frase de alguna manera, o esa escena, preside un poco nuestra historia, porque, vamos, era seguramente el momento capital en su carrera deportiva. Pero también es verdad que ella y yo hemos tenido conversaciones al respecto, pero sobre la vida, sobre su carrera, sobre cómo le van las cosas. Pero yo no me sentía capaz de aportar demasiado. Hmm. Por eso hacía paradiñas para pensar lo que tenía que decir. El viejo truco. Bueno, no me lo creo, pero me da lo mismo. Me da lo mismo. Tienes una manera de decir las cosas que es absolutamente emocionante. Por cierto, luego repasando cosas tuyas también, he visto Uh-huh. que cuando disteis en Antena 3 el Mundial de Corea, Sí, otro que no se te echó en el hombro, pero casi le tuviste que hacer de psicóloga fue Joaquín. por favor. ¿Qué, Amo qué, a ese hombre. qué pasó Amo a ahí? ese hombre. ¿Te refieres cuando Sí, cuando nos eliminan? sí, 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 sí. Yo me acuerdo que aquella noche, cuando nos eliminaron y nos tragamos el disgusto, nos fuimos a tomar un algo y apareció Joaquín, aparecieron varios. Mm, Ellos vivían estaban concentrados en un hotel, una especie de hotel residencia delante de donde estábamos nosotros, Sí. si había un tugurio donde íbamos. Y me acuerdo que Joaquín, que había lanzado el último penalti, me dice, Olga, ¿tú crees que me lo van a perdonar? Es una pregunta de difícil respuesta. Yo le dije, Joaquín, a ti sí, a ti sí. Y al día siguiente, que tenía que hacer la última entrevista de la selección, cada día entrevistaba a alguien, eh, ya para cerrar, no había nadie que quisiera venir. Mm, Nadie. Y ahí se presentó él. ole, Yo le estoy ole. eternamente agradecido. Que bueno, está batiendo récord ahora del futbolista que más partidos tiene en el Betis. Es brutal. Es el abuelo de la liga prácticamente. O sea, es un deportista sensacional. Fíjate que parecía otra cosa, ¿verdad? Y Que decíamos, seguramente es este otra chico cosa también. este Y chico seguramente es otra cosa también. Pero tiene un don, sí, tiene el talento para hacer lo que está haciendo en tiempo de prórroga, porque él sí, está en sí, tiempo de sí, sí. prórroga. Ahora te digo una cosa, entonces es un superdotado. Lo Porque si es, estás, claro, si estás lo para la es. fiesta, si estás para el chiste y si estás para entrenar y para jugar y competir en la élite todavía, es que igual escucha que igual Luis Enrique se lo lleva, ¿eh? Oh, ¿te imaginas? Buah, sería ¿Te tremendo. imaginas que se lo lleva? Bueno, Me bueno, encantaría. sería Me tremendo. encantaría. Oye, esta anécdota de Joaquín, te la leí en una entrevista que te hicieron en A la Contra, que te la Sí, hizo Rafa Lacasa, y en esa entrevista tú dices que de pequeña ya querías ser periodista, pero dices una cosa que quiero preguntarte si es verdad. Dices que tú ibas por la casa como narrando, como y que hay veces que abrías la ventana y te ponías a gritar narraciones de deporte. ¿Esto es de verdad? deporte y de lo que cayera, absolutamente. Entonces les ponía la radio a mis pobres vecinos con música. Entonces, a ¿Sabes? ver. Esto, Sí. como- No, yo, ponme en yo situación. jugaba, Edad. yo no sé qué tendría, 13, 12,
algo así, Bien, algo así. bien. Pero yo quería ser cirujana. Sí, también lo he O sea, leído. era lo único que tenía claro en mi vida. Ostras. Pero apareció, primero, mi abuelo era un hombre de letras y me hacía redactar, a mí me gustaba mucho redactar. Yo no tenía, los ligaba los cumpleaños Hmm. de mi abuela, pues yo le hacía un periódico. Como no tenía un duro para hacerle un regalo, pues yo le hacía un periódico que se llamaba The Carmen. Toma ya. Entonces hacía incluso los crucigramas, ¿eh? Me tiraba ahí 15 días y era el regalo. Y apareció un día en mi casa una cámara, las primeras cámaras. Hmm. Fulminé a toda mi familia haciéndoles entrevistas. Les fulminé. Ostras. Y entonces me encerraba en un baño, cogía la radio y yo hacía narraciones por la ventanita. Pero me tenía que subir a la taza del VC para hacer, Ostras. para sacar la cabeza. Y entonces les ponía música de la radio y les contaba noticias y les narraba alguna cosa. Ostras, o sea que no solamente era el ejercicio tuyo de creerte que estabas haciendo algo de periodismo o tal, sino que además lo estabas transmitiendo, o sea, tenías No, muy les claro, estaba machacando, sí, 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 pobres. pero querías que te oyesen, o sea, es que Sí, claro. Ah, esto no, es no, no me cortaba un pelo. claro, esto es definitivo, porque tú puedes estar ahí, yo voy a escribir y me escribo mi artículo y le regalo el periódico a mi abuelo o a mi, tal, o a mi familia, no sé cuánto, pero abrir la ventana para que te escuchen los vecinos, esto ya es más media. De verdad, yo me recuerdo y no sé cómo me dio por hacer eso, ¿Y cuándo pero de... me divertía mucho hacer todo eso. Qué bueno, qué Y bueno. como yo soy hija de jugador de baloncesto, Sí, entonces en mi casa toda la vida ha habido un ambiente, bueno, y prima y de toda mi familia, pero es más, mi primo hermano jugaba en primera división, en el Obradoiro, en aquel Cacaulat con ajá. Chichicreos. Es decir, yo he vivido mucho el baloncesto. Les daba unas latas a los vecinos Ostras, sobre los partidos del día anterior. ostras. Pero, y los periódicos, y les leía los periódicos. Tengo la sensación de que ¿Mm? ahora te sigues divirtiendo. La verdad es que sí. ¿Ve? Yo no creo en las vocaciones únicas, ¿eh? No creo en absoluto en las vocaciones únicas. Estoy segura que si hubiera sido otra cosa, me lo estaría pasando también muy bien, o intentaría pasármelo muy bien, pero esto era mi juego. Qué Me bueno. gustaba escribir, me gustaba contar, me gustaba preguntar. Entonces creo que hice bien haciendo un quiebro al final y metiéndome en periodismo cuando lo que quería era hacer medicina, pero como se me daba muy mal la química, yo Ah. hice ciencias. Dije, vamos a ser prácticos en esta vida, vamos a seguir jugando. ¿Y le diste disgusto a la familia o no? Ah, claro, Ah, te piensas todo hace mucho tiempo. Entonces yo cuando decido estudiar periodismo tenía 16 años y mi padre, pero claro, yo le dije que iba a ser corresponsal de guerra. Entonces me decía, tú piénsatelo, piénsatelo. No lo veo muy claro. No, no, y luego disfrutaron muchísimo, claro. ostras. ¿Y lo de corresponsal de guerra lo decías en coña o tenías esa pretensión? Ah, me hubiera gustado. ¿Te hubiera gustado? No, me hubiera gustado tener el valor para hacerlo, Vale. pero no. Pero bueno, te iba a decir, te fuiste de corresponsal, pero bueno, ya es en otra No, no, situación, en no, otra ya, tal. ya, ya, no, No. no, no hubiera tenido las agallas que han Vale, tenido o que tienen mis compañeros. No, vale, no, no. vale, vale. Vale, 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 vale. Ostras, ¿y el deporte te pilló, o sea, hacer periodismo deportivo fue casualidad o lo buscaste también? Absolutamente casualidad. Ajá. Porque estando en la facultad, mi compañero yo estaba Concha García Campoy a mi izquierda, Luis Ramón a la derecha, nos sentábamos siempre juntos. Y Luis estaba ya en televisión española en un programa que se llamaba Polideportivo. Ajá. Un día me dijo, escúchame una cosa, porque él sabía que a mí me gustaba el deporte, pero bueno, me gustaba el deporte de una manera tímida, no era yo muy, pero lo sabía. Eh, se ha ido una redactora y ha creado una plaza, ¿por qué no vienes? No me presenté. Y al día siguiente me dijo, escúchame, y yo le dije al director que irías.
Total, que de la facultad me fui directamente a hablar con ese director, Sergio Gil, hoy uno de mis mejores amigos, y así fue. La plaza que había quedado libre era la de Mercedes Milá, Eso te iba a decir. Hostia, que vaya. era una Escucha. enorme, Vaya. enorme reportera, enorme, enorme. Entonces yo heredé, no sé cómo tuvieron la osadía de darme, hombre, empecé poco a poco, bueno, poco a poco, enseguida te soltaban, pero a los 6 meses me enviaron a hacer el Mundial de Motos y el de rallies y después la Fórmula 1. Me lo Guau. pasé, me lo pasé. Después picabas mucha piedra, Sí. también, porque hacíamos de todo, de todo. Le escribíamos el presentador, hacíamos reportajes, contábamos noticias y también teníamos la suerte de ir a hacer reportajes ¿Y los grandes circuitos. lo que más te gustaba, qué era entonces? Salir, 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 claro. salir. Te ibas con, porque claro, era televisión española, entonces irías Uh, con cámara, ayudante de cámara, conductor, eh, ayu- un produ- ejército. productor, ayudante de producción. No, 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 productor no, pero con realizador, Ah, claro, claro. cámara y sonido. ¿Y Eso tú, explico. 18 años ahí tendrías? ¿O 17? No, tenía 20. 21, Ah, 21. bueno. No, no, Ah, vale. 21, no. Vale, vale, 20, vale. 21 yo creo. Pero vamos, que ahí el que manda es el redactor en el reportaje, cuando vas a los sitios. Yo mandaba poco, No. yo mandaba poco, pero claro, eh, te encontrabas antes, y lo siento porque es que antes era mucho más privilegiado que ahora, Ah, hacías cosas que ahora serían impensables. Mm, Por ejemplo, yo estaba, pues seguía la Fórmula 1, ¿no? El Mundial de Fórmula 1, fui al Gran Premio de Brasil, al de Austria, no sé, a muchos sitios, pero yo iba a los entrenamientos libres, mm, volvía corriendo a España, montaba el reportaje y salía el domingo por la mañana en un programa que se llamaba Sobre el Terreno. Y no teníamos derechos para estar en el circuito los sábados, por ejemplo. Que una vez, como tenía tiempo, les dije, vamos al circuito el sábado por la mañana y hago 3 o 4 entrevistas más y lo completamos. Y me detuvo Bernie Eccleston. Sí, sí, claro, sí. no tenías la acreditación para No, no, sábado, no, claro. no, vinieron 2 matones, yo estaba entrevistando a un piloto que se llamaba Patrick Tambay y, y nos sacaron, nos llevaron a un despacho y ahí me encuentro Bernie Eccleston, por fin conocía al gran Bernie Eccleston sentado encima de una mesa con unos pantalones de terciopelo azul con topos blancos Sí. y nos quería requisar la cinta. Entonces el cámara dejó la cámara en el suelo, el de sonido dejó el Nagra, entonces un Nagra, el realizador, y el tipo me interrogaba a mí, nos tiene que dar la cinta, lo que usted ha grabado, y yo le dije, mire, perdóneme, le aseguro que lo que hemos hecho esta mañana no lo vamos a emitir, pero hemos invertido en venir hasta aquí, hasta Austria, no sé qué, ¿no? Y el cámara, con muy buen criterio, grabó todo eso. Ajá. El reportaje que abrió Sobre el Terreno era un sonido con un dobladillo de un pantalón de terciopelo, con motas blancas, un calcetín blanco y un zapato. Hostia. Sí, de Es que, Bernie. ¿sabes qué estoy pensando? Que, claro, cuando nosotros hacemos cosas, ahora te digo que yo llegué un poquito después, ¿no? Pero cuando nosotros hacemos cosas nos creemos que estamos inventando la tele. O sea, creemos que, joder, lo que he hecho, tal, he grabado el audio, tal, no sé cuánto. Es que todo, lo No, habíais hecho todo. Lo habíais hecho todo no, vosotros. no, no, Nico, estaba todo por hacer. Cuando, Bueno, lo cuando yo empezasteis empiezo, vosotros. cuando yo empiezo es cuando irrumpe una generación absolutamente distinta en el periodismo deportivo, en televisión, hablo en televisión, y convivimos con grandes pobres del periodismo también. Juan José Castillo, que era una enciclopedia, había gente muy, muy, muy valiosa y con muchísima experiencia, pero el director de mi programa tenía 26 años y yo tenía 20. Pues claro, estaba todo por hacer y todo nos lo podíamos imaginar. Claro. Entonces, Me estás recordando a nuestra época del día después. Que es que, pues sí, que es que llegábamos con 20 años sin tener ni idea
de lo que era la Correcto. Betacam, la cámara, no lo sabíamos. No, Y aprendíamos y no sabíamos lo que era plano medio y plano largo. no, 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 no. Vamos, y yo aún pillé época de cine, Sí, de reversible, sí, que sí. los montadores, que a mí me pareció una ceremonia grandiosa, ¿El 16 con unos milímetros ese? el 35 Ah, 35 reversible. y el 18 Ay, reversible. vale. Sí, sí, Estábamos que en cambio. rodabas por las dos caras. Y empezamos con el vídeo de 2 pulgadas, Vale. que aquello era la NASA. Claro, tenías una sensación de modernidad extraordinaria. Claro. Y fíjate lo que me estás contando, Olga. Tú llegas a la Fórmula 1 tal, te grabas aquella conversación, bueno, lo graba el cámara, pero tú la editas y luego la emites, está la conversación con el dobladillo del pantalón de Eccleston. Vale. Entonces, ahora esto es una pregunta a traición. A A ver, traición total. ¿Hay que estudiar periodismo o no hay que estudiar periodismo para ser periodista? si te fuera sincera, te diría que habría que reinventar la carrera de periodismo. Es bueno tener eh, una cultura general potente, ¿eh? Y es bueno mm, tener actualmente un dominio de la tecnología sobresaliente para Hmm. hacer periodismo. Es decir, de nada sirve, eh, pero tienes que tener nociones lógicas sobre redacción, sobre lenguaje audiovisual, lenguaje escrito, todo eso sí, pero no es necesario. Quiero decir, hay gente muy brillante pero hay que tener, entiendo que hay que tener unos conocimientos básicos, eso Y sí. dime otra cosa. Tú que has vivido esa época de reportera no de trincheras, pero vamos, en el deporte eso era la trinchera. Perdona que si era una trinchera, Claro, perdona, sí. ¿eh? Sí, no. Tú que has vivido esa época, cuando has estado ya en una posición ya más relajada en la redacción, cuando estás en Antena 3 Noticias, ¿detectas al que era como tú? Al que dices, hostia, este vale, este está Sí. pidiendo, este vale, ¿eh? Y dime qué sientes cuando ves a un tipo así, a una Bueno, chica así, a un tío, dices, hostia, esto está vivo, ¿no? normalmente todo el mundo es capaz de ver eso. Todo el mundo es Mm, capaz. Sí, son actitudes. Y yo te estoy hablando de cuando, pues de hace 10 años, por ejemplo, ¿no? Es que los detectabas enseguida. Gente despierta, curiosa, con actitud, gente que no le importaba quedarse hasta la 1 de la madrugada grabando algo, claro, no le importaba, no se le caían los anillos, es decir, claro. es que esto es, eh, hacer periodismo, es entrar en el Corte Inglés, hay de todo, hay de todo, hay vestidos de Gucci y después hay alpargatas también, hay de todo. Hay de todo. Dime, es que, mira, hace poco vi una serie, no sé si era serie o película, la verdad, pero creo que era serie, de unas abogadas en Guantánamo que cogen un caso, y de repente ven que tienen el caso perdido porque el preso había declarado que había matado a no sé quién. Y entonces, digamos que el ayudante de la abogada le dice, este caso está perdido, estamos perdiendo el tiempo, y hoy es acción de gracias y no quiero estar aquí. Y la abogada le dice, si tú prefieres comer el pavo con tu familia a estar mirando hasta la última letra estos documentos, sal por esa puerta y no quiero volver a verte. Entonces, eso es un poco periodismo también, ¿no? Que es, Perdona, dime qué 3 actitudes, qué 3 cosas básicas tiene que tener un periodista, Olga. yo la verdad me siento incómoda siempre diciendo, teorizando, ¿eh? Porque Bueno, a no, cada cual le funcionará. Pero yo creo que hay un problema, es una cuestión de actitud, vale. por encima de actitud. O sea, alguien que pregunta, que no se corta, que se presta, que tiene una idea y te la dice eh, aporta, alguien que suma, alguien que te dice, oye, ya me quedo yo, esto ya lo hago yo. Seguramente si lo hace bien, lo siguiente es el vestido de Gucci. Claro. Pero mucha curiosidad y la ambición es buenísima, Uh -huh. tanto como la humildad.
las personas que aglutinan ambición y humildad, que son capaces de hacer ese binomio, son la gente que tira para adelante. ¿Cuál era tu ambición? Ninguna. Ostras. Yo me lo iba encontrando. Ah, Bueno, mi ambición era seguir contando historias en el deporte. Después, cuando pasé a la información general, que eso, que eso es sin anestesia, o sea, es seguramente uno de los momentos importantes de mi vida, tomar esa decisión, pero ahí, y lo cuento siempre porque es verdad, porque no sé contar otra cosa. ujú. Apliqué lo que me había enseñado el periodismo deportivo, que es una escuela grandiosa, grandiosa el periodismo deportivo, porque mm, vamos a ver, primero, tú lo sabes muy bien, Nico, si tú narras una carrera de motos y hay 3 millones de personas viendo la carrera de motos en la tele y 150.000 en Montmeló o donde sea, tú tienes que tener un plus de conocimiento superior a todos ellos. O sea, Ya me has primero matado. tú, no, es verdad, tú tienes que saber Sí, algo sí, estoy que ellos bromeando. ese día, o sea, Sí, tú ese día has ido por boxes sí, 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 sí. y has visto si a Mark estaba así, haciendo así en la Sí, esquina, sí. y si le molestaba uno el hombro, si su ingeniero estaba un poco preocupado Hmm. por aquella parte de la moto, y además de acompañar la narración de manera adecuada, tienes gadgets que la gente pues, no tiene. Correcto, Y correcto. hablaste con Mark el día anterior y te contó. Es decir, uno no se puede poner delante de un micro sin estar formado. Yo ahora no soportaría un 50% de las narraciones que he hecho, ¿eh? No las soportaría. Sí, porque seguramente diría, Dios mío, ¿cómo? Además, a mí me daba por narrar deportes muy complicados. El golf, eh, la gimnasia artística, que es pura técnica. No lo soportaría. Lo digo en serio. Afortunadamente, mira, lo mejor que tenía aquel tiempo es que los espectadores eran condescendientes, porque nos equivocábamos mucho. Y ahora las narraciones, la gente que hace narraciones está muy preparada y eso, en eso se ha ganado es otro mundo, es otro universo, es maravilloso. A mí me gustaba cuando hacías golf porque narrabas súper bajito, tía. Pero yo creo que era por inseguridad, ¿eh? Digo, hostia. Digo, tiene que ser aquello que como le No, oiga. sí, hombre, impresiona mucho, ¿eh? Narrar lo que pasa en el 18 de Augusta. Ya, ya. Aquello ¿Qué, es Disneylandia. qué es lo que más te ha impresionado Es que, claro, como tienes ahí dos grandes columnas en tu carrera, que es periodismo deportivo, pero luego te has estado más de 10 años, estuviste en Antena 3, ¿no? Con información... 11 y he continuado claro, compaginando las dos cosas. y ya has tirado para adelante con eso. Nunca he dejado el deporte, ¿eh? Pero dime lo que más te haya impresionado del deporte o la mayor enseñanza que hayas cogido de ahí, de tu etapa de periodista deportiva o no sé, o el reto de los juegos, que el otro día también te vi o leí contar una verdad como un templo, que es que si estás en el IBC no ves a un solo deportista y estás lleno de pantallas y la gente te dice, ¡qué suerte! Has estado en el Mundial de Rusia, pues si tú Es supieras dónde he una, estado. es una leyenda, Sí, sí. es una leyenda, o sea, eso es... sí, sí es bueno una cosa, al menos cuando estás en el IBC, Mm. por lo menos en aquellos juegos, en los de Barcelona y en tantos otros no. Y es que tú estás ahí machacado, ves llegar gente que viene del estadio o de la piscina o de no sé qué, con unas caras o lo que han visto y tú lo has visto en los 67 monitores que tienes ahí y llevas 3 horas delante del foco. Sí, Pero se abre la puerta y aparece un tipo con una medalla de oro, se sienta a tu lado y le entrevistas. claro. ¿Me entiendes? Sí, 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 sí. Eso compensa muchas cosas, Sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Eso sí lo compensa. No, yo en el deporte he tenido la suerte, porque entonces era más fácil estar cerca de ellos, de aprender.
de algunos grandes del deporte, aprender lo que hay detrás. Que por eso yo creo que a mí me ha influido mucho la mirada que tengo sobre el deporte, ver no lo que vemos todos, sino lo que no vemos, que eso ese es otro... Sí, a mí siempre me ha parecido que tu posición frente al deportista era que sabías lo que le pasaba. O sea, o por lo menos intentabas entender qué le pasaba al deportista como persona, no si no es la anécdota de si ha fallado el penalti o no, o si Que le han sacado también, roja o no, que eso está en la narración de los hechos. Pero siempre te he visto como una periodista, y esto es una de las enseñanzas que yo creo que tú has dejado en el periodismo deportivo, que es que, ojo, el periodista, o sea, el deportista de élite es un tío que tiene una vida común luego también, ¿no? O sea, que tiene sus problemas, tiene sus movidas, y luego o sea, que hay que empatizar también con él y preguntarle por ciertas cosas que no solamente son, hostia, te he dejado el equipo tirado con 10, ya, pero es que venía de no sé dónde, ¿no? Entonces eso también me parece que es una aportación que tú has hecho incluso con la actitud. O sea, esto que dices tú de la actitud, que no tiene necesariamente que ser una pregunta, ¿no? Sino que tu pose, tu manera de estar, tu manera de preguntar, de mirar. Es que, tía, es que me estás mirando, me estás taladrando ahora, joder. joder, pues ahora te cuento. Ahora te cuento. El otro día hablaba con unos, bueno, ya amigos, porque me interesa mucho lo que hacen. La gente que lleva Big Data en el fútbol Sí. me parece fascinante, fascinante. Y me contaban cómo monitorizan a los jugadores, a cada jugador, cómo monitorizan el balón también. No sé si sabes que de cada partido salen 8 millones de datos que si los imprimiéramos y los pusiéramos en papel son 160.000 kilómetros de papel. Todo eso tienen que resumirlo en un folio, cara para adelante, cara para atrás, y se lo dan a Zidane para que sepa el rendimiento, riesgos de lesión, no sé qué más. Pero es que además los jugadores entrenan con un GPS en un chalequito. O sea, eso también les da información. De modo que un jugador está perfectamente estudiado, perfectamente, tanto en su día a día como en el día del partido. Se sabe eso, en los riesgos, los kilómetros que va a hacer, las arrancadas, cuántas veces va a hacer aquello. Y yo les decía, bien, ¿y si cuando salió de casa Claro, se discutió con su hija? claro. Dice, entonces nos jode todo el plan. ¿No? Pues es que eso es verdad, Claro. es verdad. Cuando yo empecé a hacer deportes, era muy fácil hablar con ellos. No había las capas de cebolla que hay ahora. Es decir, para llegar a Xavi Hernández o para llegar al futbolista de turno o al tenista de turno, pues no había que hablar con el manager, con el que le lleva la prensa y con el de Nike. Bueno, No. tú directamente, corrígeme si estoy equivocado, pero tú llamabas a Sebe para que te dijera cómo había ido el torneo, ¿no? A Sebe Sí, Ballesteros. sí, pero eso era normal, porque es que lo más parecido que se había visto en España al golf era un neceser de mano. Quiero decir, no sabíamos nada. Entonces Sebe estaba jugando en el circuito europeo, no existían los móviles. Entonces yo le dije, oye, ¿nosotros cómo podemos enterarnos de lo que tú has hecho en Inglaterra ese día? Y me decía, pues lo más fácil para que no tengas que llamar al club y no sé qué y no sé cuántos, llama a mi casa, que siempre te dirán qué, porque yo llamaré a mi casa. Qué bueno. Y entonces llamabas al 42 de Pedreña y te informaban. Hoy ha hecho el par. Como nosotros cada día hacíamos un programa y lo dábamos absolutamente todo, pues, y se verían hoy en Wentworth, ha hecho el par. Se te pone sonrisa de felicidad, ¿eh? Es que, es que eso ya está hecho. Entonces lo que ya está hecho ya me produce felicidad. Dime otra cosa de las que, vamos, es que tampoco te quiero tener mucho tiempo, pero vamos, fuera del deporte, que hiciste el mítico debate, aquel de Rajoy, Zapatero, tal,
con muchísima tensión. Pero bueno, estas son cosas que ya has contado, ¿no? Pero cuando fuiste al 11S también fuiste, ¿no? Para allá. Me interesa más el 11S, tío. ¿Cómo viviste aquello? Brutal, brutal porque fíjate, ese día yo venía de vacaciones Toma. y empalmaba la llegada al aeropuerto de Barajas y cogía un avión para irme A como Nueva York. jurado del premio Príncipe de Asturias del deporte. Y recuerdo que, es decir, yo no había pisado la calle. Había dejado una bolsa pequeña que se la llevaron para acá, grande, me quedaba una pequeña, me iba a Asturias, empalmaba con otro avión. Y caminando, cuando entro en el Finger, me llaman de la redacción de Antena 3 y me dicen, Olga, ¿dónde estás? ¿Has llegado ya de vacaciones? Digo, estoy en Baracas, que me voy ahora a Oviedo. Dice, vente para acá, que te vas a Nueva York. Digo, a Nueva York, ¿pero por qué? Y me dicen, hay un atentado, una avioneta, Sí. no sé qué, porque esto era que aún no se sabía mucha cosa. Y yo recuerdo que pensé que era una broma. Me acuerdo que Luque, Sí. pues, me mira y me dice, igual no es una broma. Y María Escario, que habíamos caminado juntas por el pasillo, me decía, Olga, espera, que hay mucha gente mirando los televisores. Hmm. Pues era verdad. O sea, estábamos hablando de las 3 de la tarde. Sí, sí, Eh, sí, no, era mediodía. Sí, sí, esto ocurrió a la hora de comer. Sí, era mediodía, no me acuerdo Sí, sí, de sí, la hora. no, no. Total que Estaba Matías con la camisa remangada en el plató y era hora de salí, comer. me metí en un taxi para que me llevara a Antena 3 y le digo al taxista, ponga la radio, ¿qué es lo que ha pasado? Y me dijo, estos americanos que la han vuelto a liar. Y digo, pero cuénteme, ponga la radio. Y claro, ya estaba todo el mundo hablando de un atentado terrorista. Ya. Y llego a la redacción, en la redacción está el plató y veo a Matías con la camisa remangada y todo el mundo, bueno, la redacción era otra cosa, o sea, estaba todo el mundo allí. Por supuesto, ese día no pude volar, por el espacio Sí. aéreo, y hasta que pudimos volar. Y cuando llegué allí, a Nueva York, que además fue el primer vuelo que salió de España, era bastante impresionante porque era un avión de silencio. Iban americanos, todo americanos, familiares de gente de allí. Mm. Nada más aterrizar, dejé las maletas y me fui a la zona cero. Cogí el metro. Claro, yo me había pasado ya 2, 3 días hablando de eso con Matías desde el plató, pero lo veías. Mm. Pero... Ah, y le pedí al comandante si podía ir a cabina cuando llegáramos a Nueva York Anda. para, con los cámaras para ver. Me dijo, mira, pues vamos a entrar por un sitio y ahí vimos. Desde allí se veía, desde el East River se veía Sí, la zona cero. el humo, se veía aún, se veía de lejos. Y me fui directamente, cogí el metro. Y entonces cuando llegabas a la estación de, que sale a la zona cero, pues ya estaba toda rebozada de polvo, De ceniza, sí, claro. cenizas y polvo. Salías y era como emerger a una película, la imagen. En aquel momento había un relevo de bomberos y veías a los bomberos cómo salían sus caras, sus caras. Y recuerdo, eh, claro, yo fui allí porque si tenía que entrar 6 horas más tarde, yo tenía que verlo para explicar, tenía que estar allí. Mm. Y la gente llorando en los portales fue una cosa muy bestia. Mm. Recuerdo un cartel, si alguien ha visto la caja negra del avión, que era naranja. Si alguien ha visto esto, no sé qué. Eh, era Ostras. muy shock ver aquello, sí.
Sí, por Y supuesto no podías. entraste en la dinámica esta que tienen los americanos de acordonar la prensa aquí, las caravanas de prensa, las unidades móviles, ¿no? Vamos, que te montan Nos un... pusieron, nos pusieron el punto de directo, Mm, las plataformas, como a 2 o 3 manzanas de la zona cero. ya, sí, 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 sí. Lejos, Sí, 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 sí. sí, sí. Perfectamente bloqueado y perfectamente vigilados. ¿Que estuviste una semana allí o no? ¿O más? Sí, Por, yo, por ahí. yo creo que fue algo así. ¿Tenías Sí, ganas, y ahí tenías ganas de volver o no? O no, deciros, "Ah, no, 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 no. Además, yo, eh, un año esto fue en el 2000. Yo fui también a las elecciones Gore-Bush ajá, de la Casa Blanca, que entonces sí me dejaban hacer el punto de directo desde delante de la puerta del ala oeste. Sí, sí, ahí estábamos dos, no sé por qué, Antena 3 se enrolló muy bien qué y bueno. ahí estábamos. Y ahí sí iba a estar una semana. Y como se impugnó, Bush no reconoció la victoria de Gore y vuelta a empezar, y el recuento de las papeletas mariposa, pues en lugar de una semana ahí, no sé el tiempo que estuve, no prolongamos mucho. Mm, Me hubiera gustado que ese tiempo hubiera sido también en el otro en el caso. otro lado. ¿Cómo Sí. fue esa transición tuya a dejar de hablar de deportes y de repente, bumba, venga, el pronter aquí con, con el Bueno, índice del claro, es lo Nasdaq, que con tal... se me había ido la pinza, te lo intentaba contar. Que yo apliqué todo lo que sabía y estaba asustadísima, como te puedes imaginar. Ja, Mi agenda, en mi agenda no había un solo político, ni ganas. sí, O sea, mis teléfonos eran del deporte y llevaba 15 años haciendo deporte. Pues eso, que apliqué el sentido común dices, bueno, yo puedo ser del Barça, sí. que lo soy, pero si el Madrid le mete 5 al Barça, yo no voy a hacer una crónica haciendo ver que no ha pasado nada. Claro. Es decir, el deporte, no, yo no creo en la imparcialidad ni La en objetividad, la objetividad, creo en la decencia, solo creo en la la honestidad, sí, honestidad. sí, sí. Y entonces, pues bueno, tienes que hacer ese esfuerzo. Pues en política Mm. lo mismo, lo mismo. No existen, a la hora de informar, no existe Real Madrid-Barça. Y en informativos, Olga, que claro, nosotros, por ejemplo, yo lo que he vivido en Cuatro, nosotros en deportes vamos sin pronter. A lo mejor en el telediario vuestro, en la española sí ibais con pronter, pero bueno, los sábados en los que tú hacías no ibais con pronter. Yo no había Claro, visto claro, un pronter en mi vida. Es claro. más, yo pedí hacerlo sin pronter, ¡Oh! Toma ya. Y te dijeron que no, claro, pero me dijeron que en absoluto, que claro. si estaba loca. Eso sí que era una locura. Yo les dije, bueno, dejadme probar, porque yo nunca he hecho esto y leer me parece... eh, entonces, bueno, si lees lo que tú escribes, Sí, pues ya te reconoces, ¿no? sí. Pero tuvimos que hacer muchos ensayos, porque es que yo me iba. ¿Y cuándo empezaste a morcillear? Lo que tenías escrito, pero una cosita más. Bueno, cuando se me pasó el susto, porque me di cuenta de que ese bicho, que es maravilloso, es perverso. Es perverso por cuanto te relaja mucho, Ajá. te relaja demasiado. Tanto es así que una vez, no sé qué dije, y leí en trancolas. Otras. Como Rajoy, comillas, ¿no? Con cierra. Pero ya después, ya cuando presenté con Matías, aquello ya fue, porque nos pusieron un pedal, antes lo hacía una secretaria de redacción, nos Sí, pusieron un pedal sí. y si los dos dábamos el pedal al mismo tiempo se bloqueaba. Otra. Y no sabes lo que es. Con Matías lo bloqueábamos cada 3 minutos, ya morcilleábamos constantemente. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, y ya la última gran pregunta que tengo para ti es la radio, claro, la radio. Eh, La radio, que te he escuchado viendo cosas tuyas en un especial que hizo Onda Cero. sí, Entraste con Averasturi y ahí está tu famosa frase de basta una tarde de radio para entender su magia. sí.
Que eso fue que Sí, te es llamaron a la verdad. radio, que te llamaron con 40 y pico ya, y dijiste, estoy debutando aquí en un medio que Yo te era tengo aún ajeno. tengo la ¿Sí? sensación todavía del aprendiz. Sí, siempre todos los compis de deportes, además, tú sabes que mucha gente de radio estaba Sí, también en la tele sí, 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 sí. y todos me hablaban maravillas y decía, pero ¿qué habrá más poderoso que sacar un buen plano Joder. de esa canasta, ¿no? O de ese mate? ¿Qué habrá más poderoso? Y sí, sí, entonces cuando me lo propusieron, yo al principio dije, pero sí, sí, a los 45, Sí, da igual. a los 45 dije, Radio. probarlo, vamos a probarlo. Y realmente te das cuenta que eso es, o sea, en el momento que dominas un poco el medio, eso es un festín, porque todo resulta mucho más elástico, mucho más cercano, mucho más fácil, Mm. mucho más fácil. Yo me acuerdo, yo tenía una productora maravillosa, María Luisa Núñez, que ahora es la productora de Carlos Herrera. Decía, "Joder, ¿cómo me gustaría este tío que ha dicho esta barbaridad hoy en Bruselas? Pero ¿cómo es posible?". Mm. Y te decía por aquí, saluda Al de al la pueblo barbaridad. que querías. Es verdad. Y sí, sí, ahí estaba. Si el señor se había puesto el teléfono. Estas cosas que Ya. dices, qué suerte, qué suerte esto en la tele. Es verdad que a mí al principio me gustaban mucho las imágenes, echaba de menos Mm. las imágenes y además yo ahora me puedo enrollar mucho, pero yo no soy una persona de enrollarme mucho. O sea, en la tele, tú lo sabes, da paso en 17 segundos a esto Sí. y tú clavas los 17 segundos. Si te dicen habla 2 minutos ya te cuesta más. Pues aquí era otro lenguaje, Te voy a pero hacer una, es muy bonito, sí. te voy a hacer una pregunta. ¿Cuánto dura una frase en segundos? ¿En cuánto tiempo se dice una frase? Depende si es subordinada o no. En la, en la tele, una frase que sea completa. ¿Cuánto crees? Yo tengo mi... Cuatro, En cuatro, 5. cinco. En 4 o Yo 5 es que segundos. soy sujeto verbo predicado. Claro, claro. Decían que yo era muy impresionista hablando. Hoy no esperábamos esto, por ejemplo, Y ya, ¿no? claro. Era una forma de que Joder, yo es que daba esto paso a es una Olga, es que imagen. eso es Olgadita, joder, eso es. Calla. Eso Sí, es. yo ahorraba en eso, me parecía que lo importante es lo que tenía que salir. Hostia. A mí me gustaba contarlo así, o sea, eh, decirlo así, dar paso a una imagen sin desvelarla, Brutal. ¿no? Pues 4 segundos podría ser. Brutal, brutal, brutal. Joder, brutal, tía. Me emocionas, me emocionas. Me Ala, emocionas. mucho. Porque además, sí, yo solo he trabajado en la tele. Y entonces pienso de la radio lo que tú pensabas antes de ir a la radio. De que yo decía, pero en la radio, pero si es que en la radio pueden mentir y no pasa nada. Y tú en la tele tienes que decir que se bajó del coche en tal, pues has hecho guardia. Y si no tienes grabado, pues vas a la tele y dices, ¿cómo cuento yo que este tío no ha aparecido? Sin una Claro, imagen. Pero tengo que. Entonces, hay una labor ahí de hacer un producto audiovisual que es muy completo, que es el cámara, tal, el sonido, no sé cuándo. A lo mejor lo que te importa, claro, bueno, quiero que hables tú, ¿no? Pero a lo mejor lo que no, importa es no, que habla estás tú. en plena guardia y hay un sonido de un estruendo, tal, y se asoma Florentino a la ventana y no lo habías visto entrar. Y dices, hostia. Y esto es lo que tienes que grabar. Si vas a la tele sin eso, no tienes nada. Pero el de la radio coge y dice, lo que ha pasado aquí y tal, no sé cuánto. Estábamos a sonar y Florentino ha salido. Ah, ya toma por culo. Esto lo hago yo No, no, también. pero claro, pero en la dificultad de la radio es, o sea, si tú en la tele vas a enseñar a Florentino en el despacho después de que le hayan tumbado la Euroliga, Sí, o sea, tú, tú, tú puedes empezar en el programa de tele diciendo el final de la Superliga es esta cara y enseñas y ya está, o sea, pum. ya está. Pero en la radio tienes que echarle, eh, tendrían que haberle visto, Claro. cabizbajo, estuvo quieto 5 segundos, no, para que la gente conforme la imagen. Y Chicos, silencios y esas cosas, hay una narrativa distinta, por eso no es tan fácil el tránsito entre la tele y la radio y al revés, ¿eh? No, no lo Olga, es. ¿me dejas que te tire dos preguntas de la gente, dos o tres? Que Sí, está claro, aquí, de la está gente, diciendo, por bueno, supuesto.
Viva Olga, maestra, qué increíble vivir esto, gracias por la entrevista, ta, ta, ta. ¿Crees que la técnica actual y la inmediata disponibilidad a través de redes confronta con el romanticismo y la dificultad que tenía la profesión antaño? O sea, si la aceleración, creo que la pregunta es la aceleración de la información vía redes, que es evidente, ¿le hace daño o no al periodismo? ¿O era mejor lo de antes? No hay nada mejor. Todo lo que hayas, quiero decir que lo nuestro ha cambiado como ha cambiado la aviación civil Hmm, o comprar o el comercio. ¿Eh? correcto. Ha cambiado. Y ha cambiado en muchas cosas para muy bien. O sea, si a mí en aquel entonces, aunque yo tuviera en la agenda los teléfonos que podía llamar directamente a quien fuera, pero no porque fuera yo, sino porque éramos menos y porque menos medios y era otro tal. Hmm, Eh, si a mí me dicen entonces, vas a poder saber todo lo que pasa en un aparato de este tamaño que vas a llevar en la mano, y que verás ahí un pajarito o cualquier otra aplicación y te sale. Y a partir de ahí puedes actuar, digo, firmo, firmo, claro, claro. firmo. La inmediatez, la variedad, eh, firmo. Luego está, yo siempre recurro a una frase de Iñaki Gabilondo, que, que él dice siempre que en caso de inundación, lo primero que escasea es el agua potable. ¿Mm? Es verdad. Entonces, cuando hay inundación de información, hay que ir a las fuentes, hay que ir al periodista, Qué bueno, hay que ir al periodista, ¿no? qué bueno. Entonces, no, yo abrazo la tecnología, me encanta la tecnología. Yo creo que nos ha puesto, nos lo pone fácil y luego depende del uso que tú hagas de eso. No, Em, era distinto. pero mola esta visión. Es que además, como estoy totalmente de acuerdo, pues me mola más todavía. Pregúntale sobre sus sensaciones al entrevistar a mitos como Kasparov o Ayrton Senna. Oh, Kasparov y Karpov, antes del Mundial de Ajedrez de España, que lo dimos en directo y lo cuento muchas veces, pero por si alguien no lo ha escuchado todavía, en Estadio 2 dimos, creo que fue la última partida. Y tú sabes lo que es televisión, ¿eh? Dos tíos, Ya, ya. 25 minutos, sin moverse. Y Leoncho García, grande entre los grandes, analizando las posibilidades que había. Yo me hice un máster, entonces. Bueno, 12 millones de espectadores. ¿Cómo? 12 millones de espectadores. Dos tipos quietos delante de unas fichas. ¿Sería posible hoy? No lo sé, no lo sé. Pero yo creo que con una buena narración, con un tipo que sabe, que te engancha, que te explica. Bueno, pues yo antes me fui a hacer una entrevista a Lituania, a Kasparov y a Karpov a Moscú. Yo cuando conocí a ese tío me pareció hipnótico, ¿eh? O sea, era un poquito chulito, ¿eh? O sea, ya era un tío que despuntaba, Sí. ya era la imagen de la perestroika, ya tal. Me contó, me acuerdo que había hecho la tesis doctoral sobre la historia del cristianismo. Ostras. Sí, sí, te hablaba de estas cosas, pero me pareció un tío muy cercano, muy especial, pero muy cercano. Era muy fácil. Le entrevisté más veces, muy fácil. Y Karpov me dijo que había hecho, le había estudiado económicas, que había hecho la tesis doctoral sobre la utilización del tiempo libre. Eso me quedó grabado. Eh, Kasparov me ha parecido siempre un tío hipnótico, como un tío que emite luz. Y Sena, lo pongo en contexto. Empezamos el programa, yo no, fue la primera vez, creo que estuve mucho rato con él. Empezamos el programa diciendo, Estadio 2 que íbamos a tener un personaje, no lo vendimos, no lo anunciamos. Ujú.
abrimos a las 3 de la tarde diciendo un personaje que no podían perderse, que iba a llegar en helicóptero. Y vimos el helicóptero que aparcó al lado de Televisión Española en Sant Cugat. Desde lejos, ahí aparecía alguien, delante iba Miguel Ángel Rosselló, que era el periodista nuestro del motor, un tío muy alto y muy grande, que lo tapaba. Y les dije, bueno, yo les iba diciendo, ahora está el maquillaje, en 5 minutos estás sentado aquí. Y en 5 minutos yo dije, buenas tardes, Ayrton Senna. Era un tío dulce, con una aparente humildad. Si alguien ahora mira Andesán, como yo soy muy, muy, muy fan del motor. Sí. Y, y ayer me estuve viendo un programa que se llama Fuera de Pista sobre la rivalidad de Alain Prost y Ayrton Senna. Sí. Que Ayrton Senna aparece ahí que mide 2 metros y que es... eh, no, 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 era un retaco muy dulce, pero con un temperamento explosivo. Explosivo. Se comportó con nosotros, claro, yo pregunta gracias por estar aquí, pregunta gracias por la molestia, pregunta, y claro, es que yo estaba fascinada con que estuviera el tío ahí. Y estaba encantado, Qué bueno. encantado, y habló de lo que había hecho esa mañana, como los entrenamientos y tal. ¿Te tiró un poco la caña Ayrton Senna a ti o no? No, eso no. Eso no. ¿Qué me has dicho? Kasparov, Ayrton Kasparov no, sí, a Kasparov sí. Kasparov sí. El hipnótico. Vamos, yo lo que quería es que me diera la entrevista para volverme a España. Faltaría más. Qué grande, qué grande. Bueno, vale, la última de aquí. Si te has mordido la lengua alguna vez, Sí, pongo algo que hayas querido decir y hayas dicho, no toca decirlo, ¿no? sí. Yo creo que todos los periodistas tenemos cortes en la lengua. Oye, te voy a hacer, mira, el chico que te hizo la entrevista, he llamado al que te hizo la entrevista A la Contra, pues me parece una Ajá, entrevista sensacional, y me dice, pues hazle, es que todavía está estudiando, y me dice, hazle la quiniela de Esto va solo, que este canal se llama Esto va solo. Y, ¿pero qué es eso? Me dice, yo te la hago, y me ha mandado un cuestionario para ti. vale, Son 10, vale, es elegir personas, ¿eh? 1x2, me puedes dar empate, ¿eh? Si quieres, ¿eh? vale. Primero, ¿Mercedes Milá o Mari Carmen Izquierdo? 1x2. No, me tienes que decir en qué sentido. Elígelo tú. No, hombre, si es en el emocional, eh, Mari Carmen ha sido mi hermana mayor, Vale. pero voy a poner una X, porque amo a Mercedes. ¿Palacio Real o Sagrada Familia? Sagrada Familia, que eso es dos, 2 puntos. dos. ¿Tupper o menú del día? Menú del día, dos. 2. ¿Los Serrano o Aquí no hay quien viva? X, ¿Serrat o Sabina? uno. Ah. ¿Pedro J. Ramírez o Juan Luis Cebrián? X, ¿Florentino Pérez o Joan Laporta? dos. ¿Zapatero o Rajoy? Ahora puedes, ahora puedes. Aquel día no No, podías. voy a poner una X y además de verdad. ¿Nadal o Pau Gasol? Coño, mátale a él con estas preguntitas. Ah, uno. Y la última, ¿Del Bosque o Luis Aragonés? Mm, Uh, X. te lo has pensado, ¿eh? Sí, porque dejar a uno fuera sería injusto. Sí, también es verdad. Oye, Olga Biza, he leído mucho, bueno, mucho no, lo que me ha dado tiempo así a toda prisa, pero muchas cosas sobre ti. Y he encontrado una de Ramón Besa, que, Ay, que mola. Ya sabes la que te voy a decir. un día que es que recogí, Ramón, un día que soy recogiste, tan fan de Ramón, un, di- tan joder, fan de Ramón. un día que recogiste un premio Mm, y dijo, ella pareció serena, segura, elegante, igual que un Rolls Royce, un mm, clásico. mm.
Sí, sí. Eso escribió. Yo Eso añado, yo escribió. añado, yo Y yo añado le que llamé para decirle que cómo estaban las bujías. yo añado, Olga, que eres una tía que emociona. Y esto es Oh, súper importante en la vida. Y lo que hacemos los periodistas es hablar de la vida. Y hay poca gente en la profesión que hable como tú hablas. Para decir lo que has dicho aquí, que dices, yo decía, la imagen de hoy es esta. O sea, esos 4 segundos tuyos, Olga, hostia, son. Iba a decir una burrada ahora. O sea, son en Twitch magia, igual se puede decir. son magia, son la bomba. Muchas gracias Pero, por todo pero este Nico, rato. déjame decir una cosa. Yo no hubiera estado tanto rato aquí Sí. si no hubieras preguntado con la misma pasión. Bueno, hombre. Es decir, no es verdad eh, que cuando se hacen cosas con las que disfrutas, das y recibes. Qué Y ahí guay, están los dos. qué guay. X. X. Oye, muchas gracias por este regalazo que nos has hecho. Ha sido Nada, estaba una hora, encantada. Mi bautizo en Twitch. sí. A todos los que pongan cosas ahí bien o mal, que un saludo. No, no, la gente está, pues está llorando de emoción, como que es lo que me pasa a mí. Nada, Muchas gracias, Olga. Te a seguimos ti, ahora en Nico. Radio Nacional y en fin de semana y en todo lo que haces en Y el los que Podium vivan en Cataluña, en la Ser y Cataluña. en Ser Cataluña. Que te vaya muy bien, Olga. Lo mismo, Nico. Hasta la próxima. Un besazo. Hasta pronto. Chao. Chao. Y muchas gracias, Chao. muchas gracias. A Sobre ti. todo, muchas gracias. Un placer. Ah, amigos, amigos. Hostia, que estaba nervioso.